Muy buenos días, querido pueblo de Dios. Feliz sábado. Que la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir un mensaje, como siempre, de las Santas Escrituras, de la Palabra de Dios. ¿Cómo permanecer en Cristo? Aspectos y dimensiones. Vamos a empezar la lectura pidiendo la bendición del Señor. Querido y amado Padre, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por habernos dejado este día santo, sábado, bendecido y santificado desde la creación, donde nos recuerdas que a ti te debemos todo, toda adoración, toda gratitud, toda alabanza. Señor, gracias por tu día santo. Gracias por permitirme compartir el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación. Bendice, Señor, a este humilde siervo y bendice a las personas que van a escuchar el mensaje y que lo que salga de mi boca sea palabra de vida para vida eterna. No palabra de un hombre, sino palabra de Jehová. Gracias, Señor. Bendíceme y guíame para que la honra y la gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús imploro la presencia y la bendición de tu Santo Espíritu. Amén. Libro de Juan. Juan, el discípulo amado, dice: palabras del Señor Jesucristo. Todo el capítulo 15 es palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, llegamos a Él lleno de mundanalidades, lleno de cosas sucias en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que Él nos limpiará, nos purificará, nos hará idóneos para que seamos hacedores de buenas obras, para que llevemos frutos que honren y glorifiquen el nombre de Dios. Ahora dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, para transformar, para renovar, para que nuestra visión sea diferente, una nueva perspectiva de vida. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 12, lo que puede hacer la palabra de Dios cuando la leemos con humildad y con el deseo de aprender de la palabra de Dios, del libro sagrado. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios tiene poder cuando se lo permitimos de que obre en nuestro ser interior y quite todo aquello que me impida estar en plena comunión con Dios. Y me llena de su gracia, me aumenta la fe, me llena de su paz y del gozo de su salvación. Porque todo es por gracia. Pero cuando yo permito que el Espíritu de Dios obre en mi ser, cada uno de nosotros alcanzaremos lo que Dios quiere que seamos, un fiel reflejo de su amor. Seremos semejantes a Cristo Jesús. Por eso Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él, si le permitimos de entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, Él cambia nuestro estatus. Por eso esta enseñanza es cómo permanecer en Cristo, aspectos y dimensiones. El versículo 4 y 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El versículo 6 y 7 dice: el que en mí no permanece,
versículo 5, perdón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada, pero con Cristo todo lo podemos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hay que tener fe para poder actuar así como estos grandes hombres de Dios de la antigüedad. Y oiga lo que dice el 6 y el 7. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. El versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Interesante esta enseñanza de la palabra. Si yo quiero tener las bendiciones de Dios, debo permanecer, guardar su palabra, permitir que su palabra obre en mi ser interior, que purifique y limpie mi mente. Por eso el Señor dice que Él es la vida. Cuando yo permito que Él obre en mi ser interior, entonces yo le estoy permitiendo que me infunda de esa vida. Él es la paz. Cuando yo tengo comunión con el Padre, cuando tenemos comunión con el Padre a través de las Santas Escrituras, oración, lectura de la Biblia, entonces Él nos infunde paz, nos aumenta la fe, nos llena de su gracia para avanzar en este mundo desértico donde nos encontramos, lleno de tanta maldad, lleno de tanta tiniebla espiritual. Dice aquí, limpiados para permanecer. Pero ¿qué es exactamente permanecer? ¿Qué implica? ¿Qué implica permanecer en Cristo? Creo que los textos que les he compartido ya dicen cómo permanecer y qué implica. En la más importante de ellas, a mi modo de ver, tú puedes tener otra opinión, es que si yo permanezco en Cristo, todo lo que yo le pida, claro, conforme a su voluntad, Él me lo va a dar, porque sabe que lo que le pido es para poder seguir compartiendo con otros el mensaje de salvación. Si yo permanezco, si permanecemos en Cristo, entonces Él nos hará idóneos para llevar frutos de salvación. ¿Qué implica permanecer? ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¡Qué maravilla! O sea, si tenemos comunión con Dios, y tenemos una profunda y una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, todo lo que le pidamos, conforme a su voluntad, nos será dado. En el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de su corazón. Permanecer en Cristo vale la pena. Andar en los caminos del Señor vale la pena. Guardar el santo sábado del Señor vale la pena porque lo estoy reconociendo como mi Salvador y Señor. Estoy reconociendo que Cristo es el Creador, que es el Redentor, es el dador de la vida, el que nos llena de paz, el que nos llena de fe, de esperanza, de gozo y salvación. En sus palabras, si permanecemos en sus palabras, dice, dimensión intelectiva. O sea, nos lleva a pensar, ¿cómo es permanecer en Cristo? ¿Qué debo hacer para permanecer en Cristo? Jesús nos dejó una hermosa enseñanza. Vamos un momentico al libro de Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan 5:30. Hay algo aquí maravilloso para nosotros. Escuchen lo que dijo el Señor. Él nos dio ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo.
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si yo permanezco, Jesús permaneció en los dichos de su Padre. Y si yo sigo su ejemplo, entonces yo voy a hacer de mi vida todo lo que le agrade al Padre, todo lo que le agrada al Señor Jesucristo. ¿Y qué es eso? Pues vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, por un escrito está. ¿Y qué es eso? Permanecer en Cristo me lleva a una dimensión mucho más amplia, porque ya no pienso en mí, sino que pienso cómo adorar, cómo glorificar, cómo exaltar, cómo vindicar el carácter de Dios, para que el sacrificio que hizo a través de Cristo Jesús no sea en vano, sino que sea fructífera esa gran salvación que nos ha concedido en Cristo Jesús. Segundo aspecto, Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, oiga, escuche, presta atención. 5:10. Si guardáis mis mandamientos, San Juan 15:10, por si acaso. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ejemplo nos dio. Él obedecía los mandamientos de su Padre. Y si nosotros queremos verdaderamente llamarnos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, debemos seguir sus pisadas y hacer lo que Él hizo, obedecer y guardar sus mandamientos, entre esos el sábado. En su amor, en sus mandamientos, dimensión volitiva, o sea, nos lleva a hacer lo que les comentaba hace un momento. Cuando yo permanezco en Cristo y pongo su vida, mi vida, ponemos nuestra vida bajo su custodia, el Espíritu Santo toma el control de nuestra mente y nos guía a llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Porque hay muchos que dicen conocer a Jesús, hay muchos que dicen amar a Dios, pero no guardan sus mandamientos, viven bajo costumbres y tradiciones, porque no conocen las verdades de la santa palabra de Dios. ¿Por qué no las conocen? Pues porque no la leen, y si no la leen, pues ¿cómo van a descubrir el evangelio de la salvación? Entonces tu deber como adventistas del séptimo día y mi deber es hacer de la palabra de Dios una expansión, compartirla, llevarla a aquellos que aún no la conocen y animarlos a que estudien el sagrado libro, porque ese es el manual que Dios ha dejado para que nos marque el camino por el cual debemos andar. Lo dice la misma palabra de Dios: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tercer aspecto, en su amor y su gozo, dimensión afectiva, sentir. Escuche lo que dice el versículos Juan 15, 11 al 13. En su amor y en su gozo, dimensión afectiva, y nos lleva a sentir. ¿Qué es el sentir? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y el versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos llama amigos. Él dio su vida para que tú y yo seamos salvos. Ese gran sacrificio nos pone en comunión con el cielo nuevamente, pero debemos permanecer en su palabra, debemos permanecer en su amor, y cuando hacemos eso, llevamos a otros el mensaje de salvación.
Dice aquí, permanecer en Cristo. Ya hemos leído cómo permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es una comunión estrecha con Él. Cada mañana consagrar mi vida al Señor, poner mi mente, todo mi ser, mis manos, mis pies, todo como instrumento de justicia al servicio de Dios. Y Él nos usará en ese día. Recordemos que esto es cuestión de día a día. Cada día debemos consagrar nuestra vida a Dios y Él nos guiará a hacer lo que es conveniente cada día. ¿Y qué es lo conveniente? Servir a Cristo, alabar y glorificar su nombre y llevar a otros el mensaje de salvación. Tal vez entregando un libro, enviando un texto. Hoy en día hay muchas facilidades de compartir el evangelio a través de las redes sociales, WhatsApp. Hay muchos medios a través de los cuales podemos compartir el mensaje de salvación. El problema o la cuestión es que muchas veces esos medios, esos medios electrónicos o el internet los utilizamos para compartir otras cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y da tristeza porque pudiendo sacarse provecho de esta tecnología, lo utilizamos para glorificar al enemigo, en vez de honrar y glorificar el santo nombre de Dios a través del mensaje de salvación, compartiendo un texto bíblico, tal vez un himno que me eleve. Por ejemplo, un himno bien hermoso que dice: en Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Himnos hermosos que nos llevan a reconocer que mi vida depende de Él, que sin Él no soy nada, que Él es todo para mí. Él es todo para nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador y Señor y permitimos que Él guíe nuestras vidas. Isaías 8:17 dice, voy a leerlo, me lo sé de memoria, pero quiero leerlo para que sea con un escrito. Está Isaías 48:17 dice, hermosa esta palabra. 48:17 de Isaías dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes andar. Si nosotros nos ceñimos a las enseñanzas de la palabra de Dios, Él nos guía. Él infunde en nuestra mente los pensamientos nobles, pensamientos sabios, y a través del habla nosotros sabremos hablar al necesitado palabras sabias, porque Él me capacita para cumplir esa función. Sigamos. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo permanecer? Bueno, lo hemos leído, pero vamos a volverlo a leer. Juan 15, de 7 al 10 dice: si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a otra parte. ¿Cómo permanecer en Cristo? Pues entonces vamos al libro de
El mismo Juan, capítulo 6. Allí hay una enseñanza espectacular, maravillosa para nosotros. ¿Qué es permanecer? ¿Cómo permanecer? Juan, capítulo 6, versículos 56, 57, 6, 56 y 57. 56 y 57 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Está refiriendo simbólicamente el que estudia la Biblia, escudriña la Biblia, se deleita en la palabra de Dios, escudriñándola, meditándola, reflexionándola, interiorizándola y compartiéndola. 57. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Eso dice la palabra de Dios. Esto se refiere al que tengamos una estrecha comunión con Dios a través del estudio de la palabra. Porque a través de la palabra conoceremos al Padre y a Jesucristo, a quien ha enviado. Eso lo dice Juan 17:3. Dice, vamos a leerlo, Juan 17:3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando hacemos eso, permaneceremos en Él, y nos gozaremos en Él, y nos deleitaremos en sus enseñanzas, y nos gozaremos en llevar el mensaje a otras personas, el mensaje de salvación. Ahora vamos a al mismo libro de Juan, pero ahora el capítulo 8 y versículo 31. Juan 8:31. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, seguidores, que andamos en sus caminos, que andamos en sus pisadas, debemos estudiar la palabra, porque a través de la palabra Él nos instruye, Él nos capacita y nos llena del conocimiento de su voluntad para llevar a otros este mensaje. Segundo aspecto de cómo permanecer. ¿Por qué permanecer? Bueno, vamos a ver qué dice el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. O sea, separados de Cristo no podemos hacer nada. Tercer aspecto: ¿para qué permanecer en Cristo? ¿Para qué? ¿Qué milagros opera Dios en aquel que permanece? Interesante pregunta. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primer aspecto de esa referencia: ¿para qué permanecer en Cristo? ¿Qué milagros opera Dios en aquel que permanece? Mucho fruto para la gloria del Padre. Eso es para aquel que permanece. Vamos a leer Juan 15, 5 al 8 y 15, 16. Juan 15 al 8. Juan, capítulo 15, 5 al 8. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora vamos al versículo 15 y 16. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¡Qué maravilloso! O sea, Jesús nos hace sus amigos y nos cuenta todas las cosas del Padre, la voluntad del Padre a través de las Escrituras. Y entonces nos hace sus amigos para que llevemos a otro este hermoso mensaje. Segundo aspecto, oraciones respondidas. ¿Qué dice la palabra? Acabamos de leer para no volver a leer. Dice, si permanecéis, todo lo que pidieres al Padre os será hecho, pero debemos permanecer en su palabra. Tercer aspecto, gozo completo. Cuando permanecemos en Cristo y llevamos buenos frutos, llevar buenos frutos es llevar a otros el mensaje de salvación y traer a esas almas a los pies de Cristo Jesús. Dice que nuestro gozo será completo, porque estamos haciendo la voluntad de Él. Cuarto, andar como Cristo anduvo. ¿Qué es andar como Cristo anduvo? Vamos a ver qué dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan 2, 6. Primera de Juan 2, 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿cómo anduvo Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Tenía comunión con el Padre, dependía siempre del trono de la gracia, escuchaba la voz del Padre, sus enseñanzas, y el Padre lo guiaba y el Espíritu de Dios lo guiaba y lo mandaba a llevar el mensaje de salvación a donde el Señor sabía que lo iban a recibir y que no lo iban a rechazar. Por ejemplo, la samaritana, Nicodemo, Mardoqueo, todos aquellos recibieron el mensaje de salvación porque Jesús se dispuso a hacer la voluntad de su Padre. Y tú y yo, como adventistas del séptimo día, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos haciendo lo que Jesús se gozaba en hacer para glorificar el nombre de Dios? ¿Estamos llevando a otros el mensaje de salvación? Porque Jesús hacía eso. Hacía amigos y luego les decía, ven, sígueme. Estamos permitiendo que por nuestra vida práctica, por nuestra forma de vivir el Evangelio de Cristo Jesús, otros se sientan atraídos a este hermoso Evangelio. Piénsalo muy bien. Amor superior. ¿Qué es amor superior? Vamos al libro de Primera de Juan 2.10. Primera de Juan 2.10. Primera de Juan 2.10. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. Primera de Juan 2.10. A ver qué dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2.10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, cuando estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, amamos a nuestros hermanos y permanecemos en la luz y en él no hay tropiezo.
La pregunta que podemos transmitir ahora, ¿estamos haciendo eso? ¿Nos estamos amando los unos a los otros como manda la palabra de Dios? ¿Amamos a nuestros hermanos? ¿O le estamos haciendo la vida imposible para que se sienta que es un miserable? Que muchas veces nosotros decimos ser cristianos y vivimos una vida que refleja todo lo contrario. Decimos, pero no hacemos. Decimos, pero no practicamos. Algo nos falta cuando estamos en ese terreno peligroso. Decimos ser cristianos, decimos ser seguidores de Cristo Jesús, pero no hacemos lo que Él hacía, que es amar a sus hermanos. Amaba a sus hermanos a pesar de. Entonces, hoy es el día en que podemos ponernos en comunión con Él y que pedirle su gracia y su sabiduría para permanecer en Él y hacer lo que Él hacía y amar como Él amaba. Firmeza en la comunión. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:24. Juan 2:24. Escuchad. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esto es palabra de Dios. Si nosotros llevamos una vida contraria a esto, es porque no estamos en comunión ni con el Padre, ni con el Hijo, ni con el Espíritu Santo, que es el que fue enviado para capacitarnos, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Cuando hacemos todo lo contrario de lo que debe ser un verdadero cristiano, entonces algo nos falta. No somos, en ese caso no seríamos instrumentos de justicia, sino siervos de Satanás. Porque todo lo que nos lleve a vivir en contra de la palabra de Dios, en contra de las Santas Escrituras, pues no permanecemos en Cristo. Permanecemos del lado del enemigo. Y lo que nuestro Señor Jesucristo quiere es que permanezcamos en Él. Y Él permanecerá en nosotros. Seguridad de salvación. Primera de Juan 2:24 y 28. Primera de Juan 2:24 y 28. Vuelvo y leo el versículo que leí hace un momento. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y el versículo 28 dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, o sea, en Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si tengo comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, entonces yo voy a vivir la vida en Cristo y permaneceré en Cristo. Y cuando Él venga, no diré a las piedras o a las peñas caigan sobre mí, sino que nos gozaremos en ver su venida, nos gloriaremos en su salvación. Porque todo aquel que permanece en Cristo no tiene ningún temor, antes se goza de la salvación. Ahora vamos al capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 24, 3:24. Primera de Juan 3:24 dice: escuchad. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, ¿y cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Cuando hemos entrado a las aguas bautismales reconociendo que Cristo es mi Señor y Salvador. Y para que eso no se diluya,
y permanezcamos en Cristo, tenemos que tener comunión cada día, cada momento, cada mañana, cada tarde, o como Daniel, orando 3 veces al día, teniendo comunión con Él. Entonces, Él permanece en nosotros y nosotros permaneceremos en Él. Y una victoria segura tendremos cuando estamos en Cristo, cuando tenemos una relación estrecha con Cristo, es que la vida del cristiano es una satisfacción. Eso no quiere decir que no hayan problemas, que no hayan pruebas. Claro, hay pruebas, hay dificultades, pero si permanecemos en Cristo, la vida es más llevadera. Porque la Biblia dice, en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor Jesucristo, quien obró mi redención. Cuando yo permanezco en Cristo, aún en medio de la prueba, no me falta su paz, no me falta su fe, porque todo es por su gracia. Todos son dones de Dios. Él da la fe, Él da la gracia para vencer, Él nos da su amor, nos da vida, nos da su paz. Entonces, cuando permanecemos en Él, Él permanece en nosotros, pero tenemos que buscarle, tenemos que anhelarle, tenemos que escudriñar su palabra, tenemos que vivir en Cristo. Si queremos llevar una vida fructífera y llevar a otros a los pies de Cristo Jesús, debemos estudiar el libro sagrado, porque a través del libro sagrado recibimos instrucción, capacitación, sabiduría. Y así nos será más llevadero o nos será más fácil llevar a otros el mensaje de salvación. Una vida de victoria sobre el pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Primera de Juan 3:6 dice aquí esta enseñanza hermosa de la palabra de Dios. Todo aquel que permanece en Él, o sea, todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni lo ha conocido. Si yo permanezco en Cristo y vivo por toda palabra de Dios, entonces no peco. Pero está hablando de presente. En este momento no tengo o no le doy oportunidad al diablo de que me lleve a pecar, ni que me tiente, porque estoy compartiendo el mensaje de salvación. Pero cuando permanecemos en Cristo y vivimos por su palabra, entonces Dios nos mira como sus siervos, como sus santos, perfectos en el amor de Cristo, que es lo que nos falta mucho, que es lo que nos falta mucho de nosotros para amarnos los unos a los otros y preocuparnos por las almas que están pereciendo sin conocer el mensaje de la gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Si queremos vivir una vida victoriosa, dice la palabra de Dios que Él nos cubre con su justicia y nos lleva a vivir una vida santa. Refiriéndonos en nuestra esfera, no en la esfera de Dios, sino en la esfera del cristianismo. El Señor hizo una oración hermosísima: Señor, yo no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero depende de nosotros también si permanecemos en Cristo. Si permanecemos en Cristo, Él nos guarda del mal. Si permanecemos en Cristo, Él nos hace fuertes y nos da esa gracia para vencer, nos da gracia para obedecer y nos llena de ese vigor, de ese anhelo de llevar a otros este mensaje de salvación. Recuerda, hoy es el día santo del Señor. He compartido un mensaje de la palabra de Dios de cómo permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo es hacer lo que a Él le gusta. Él daba ejemplo. Los sábados iba a la sinagoga, iba a la iglesia a dar honra y gloria a su Padre Celestial. Y por eso este servidor y la iglesia debemos ir los sábados a su casa de oración a alabar y glorificar el santo nombre de Dios y darle la honra y la gloria que Él merece por ser nuestro creador, nuestro redentor, nuestro sustentador, porque todo se lo debemos a Él. Por eso es importante permanecer en Cristo. Si permanecemos en Cristo, hay paz, hay fe, hay esperanza, hay gozo, hay salvación. Y nos preocuparemos
por aquellos que aún no conocen este hermoso y precioso mensaje. Feliz sábado, que el Señor me lo bendiga grandemente. Y recuerda, Cristo viene pronto, su venida es inminente. Prepárate, ven a Cristo, ven sin tardar.